Hola Sonsoles, gracias Hola, Pedro. por acompañarnos en nuestra iniciativa Innova, que bueno, es un punto de reflexión de conceptos, de líneas, de sugerencias y encima de acogernos en tu casa, en Pago de Carraovejas, aquí en Peñafiel. Muy bien, Bien. nada. Muchas gracias a vosotros por pensar en Pago de Carraovejas para inaugurar esta iniciativa. O sea, que encantados de estar con vosotros charlando hoy. Oye, me gustaría que nos contaras un poco a grandes rasgos, o bueno, en grandes líneas, porque como entres a profundizar mucho, es extensa tu trayectoria profesional. Bueno, pues acumulamos como 2 décadas de trabajo, ¿no? Ya en el mundo profesional, desde el mundo profesional y para el mundo profesional. Entonces, bueno, inicialmente, básicamente, yo siempre me he definido un poco, me gusta ver la vida desde una perspectiva de búsqueda, de ir viendo pues, diferentes opciones, diferentes realidades, diferentes miradas y desde ahí ir encontrando un poquito cuál es el camino. Entonces, bueno, tuve una primera etapa de ciudad, tuve una primera etapa de mundo profesional de moqueta, que decíamos, ¿no? O más enfocada de alguna manera quizás en el mundo de los negocios que quizás impregna hoy más, ¿no? Más vinculado a unos objetivos muy claros, cuentas de resultados únicamente, ¿no? O como prioridad principal, ¿no? Y hay una segunda, en esa primera etapa descubrí mucho que para mí fue muy determinante el valor diferencial de las personas en los negocios. Tuve la suerte de trabajar en una filial de un despacho de abogados en el cual, claro, trabajamos desde la parte de vista personal y profesional, ¿no? Y desde ahí, en esa mirada, en esa observación, pues me fui dando cuenta que al final situaciones comunes, cuando había personas y gestión de esas situaciones de manera diferente, los resultados eran diferentes. Entonces, muy pronto tuve la suerte de empezar a trabajar con un equipo en el cual también íbamos viendo que según se iban tomando diferentes decisiones, en los cómo se iban aplicando de otra manera, los resultados también eran diferentes. Entonces ahí descubrí que el valor determinante en los negocios, obviamente hay muchas variables, pero uno de los determinantes es la parte de personas, ¿no? Y desde ahí fui abriendo un camino muy vinculado a todo este mundo. Después pues, me formé también como coach y en paralelo he estado pues, trabajando en el mundo de la empresa y también en la parte de desarrollo personal profesional, ¿no? Y bueno, pues todo ese camino al final de alguna manera me trajo hasta aquí, hasta el corazón de la Ribera de Duero, a Alma Carraovejas, a un contexto, a un mundo totalmente diferente, a un negocio muy vinculado a la naturaleza, a las personas. Y desde aquí, curiosamente, pues es como ahora estoy empezando a desplegar, ¿no? todo esto en la práctica, ¿no? En el mundo de la empresa, con un liderazgo muy humanista y centrado en todos estos valores sobre los que vamos a charlar. Oye, retomando un poco tus palabras, haces mucha referencia un poco a toda esta parte humanista y un poco la gestión de las personas desde el punto de vista interno, ¿no? ¿Tú cómo crees, a lo mejor más en la primera, en tu anterior etapa profesional, pero bueno, pero ahora también, lógicamente? Es decir, ¿cómo afecta esto también a la parte más hacia afuera, más hacia el cliente, más hacia los stakeholders, no las personas solo, sino el resto de stakeholders que tiene una organización? ¿Cómo afecta, ¿no? todo ese trabajo humanista o cómo tú ves que se puede canalizar? Mira, aquí me atrevo un poco a traer una cita que se me viene un poco a la cabeza, ¿no? De que nosotros la compartimos algunas veces en Alma, ¿no? Que decimos de Simon Sinek, dice que el 100% de mis clientes son personas, el 100% de mis empleados son personas. Si no sé de personas, no sé de negocios. Entonces, cuando tú hablas de todos estos stakeholders, obviamente todos somos personas. Al final, los drivers que tenemos que nos movilizan hacia la acción, los compartimos. Tenemos la suerte, ¿no? de compartir eso, entonces de alguna manera yo creo que conectar con esos casi básicos que se nos han olvidado, Sí, ¿no? sí. De alguna manera yo creo que es lo que impacta y lo que construye también las experiencias de una manera diferente, tanto para los clientes como para el entorno en el que estamos, que eso hablamos mucho y trabajamos mucho aquí en Alma, como para las personas que formamos parte de todo esto, ¿no? En el mundo en que nosotros estamos, que tiene mucho que ver con, es decir, parece como que el cliente en nuestro sector, ¿no? Que es un
un sector de asesoría, de consultoría, que parece que como siempre está muy enfocado hacia la resolución de problemas. ¿Tú cómo crees que hay que enfocar el crecimiento hacia las personas? Me da igual hacia adentro que hacia afuera. Es decir, ¿tú cómo crees que habría que enfocar esa parte? Ujú. Bueno, solucionar problemas es la Es la justificación de justificación de nuestra nuestra existencia, está existencia, ¿no? claro, sí, Está sí. claro. El tema es desde dónde lo solucionamos y cómo lo solucionamos y sobre todo el propósito y el para qué, ¿no? Ujú, Yo creo que, uniendo un poco con lo que te decía antes, para nosotros en Alma, justamente es eso. Al final, si las personas de alguna manera las posicionamos en el centro, compartimos un poco las reglas de juego, ¿no? La manera de hacer, los cómo, los principales valores que nos movilizan. eh, para mí esa es la manera de ponernos o posicionarnos ante un problema desde una forma o desde otra, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué es lo que más impacto va a tener? No solo en el corto, sino en el medio y en el largo, ¿no? En Alma, por ejemplo, hablamos mucho de que pensamos en décadas. ujú, Y os decía antes, ¿no?, de empezar a trabajar esto, por ejemplo, nuestro proyecto de Ayurri, que es uno de los más recientes, bueno, desde el año 2020, hicimos la primera vendimia en septiembre de 2020. Estamos al momento de esta grabación, finales del 23, y el vino todavía no saldrá al mercado hasta el año ujú, 24. Pensar todas las decisiones que ha habido que tomar en este tiempo, cuántos problemas ha habido que solucionar en este tiempo, cuál es la manera de sostener esas decisiones, ¿no? Si piensas solo en el corto, lo que te vas a hacer, pues habrá algunas decisiones que están vinculadas a esa, pero siempre como pensar en el largo, en el para qué, desde dónde estamos haciendo las cosas, ¿no? Creo que sostener esas decisiones y tener esa visión no solo de corto, sino de largo, ¿no? Como cuando íbamos conduciendo, ¿no? Ahora, bueno, ya casi los coches son automáticos y piensan por nosotros, ¿no? sí. Pero cómo pensar que tengo que usar las largas, las cortas, ¿no? Pues yo creo que un poco para mí la parte de solución de problemas tiene que ser desde esa visión más global y pensando en el medio-largo plazo. Ujú. Sí, parece como que las organizaciones siempre hay que, has hablado del para qué, ¿no? Que yo creo que hay un tema muy importante y es el para qué de las organizaciones, por supuesto valores y el propósito, y también un poco el para qué de las personas, ¿no? Es decir, que yo creo también, bueno, es muy importante, ¿no? Que todo el mundo se alinee un poco con su para qué, ¿no? Y al final que todo se alinee con el para qué de la organización, ¿no? Ujú, Tú que en Alma de Carrovejas, ¿cómo conseguís un poquitín o qué retos tenéis planteados ujú. ahora mismo sobre ese punto? Sí, pues me encanta que partamos esa reflexión, pero yo creo que nos faltan muchos para qué en general, ¿no? O mucha reflexión, o yo creo que lo más bonito del ser humano y de las organizaciones está por ahí. Obviamente que aunque parece que estamos diciendo no, solucionar problemas, no corto plazo, no, claro que sí. Ujú, Hay que asegurar el corto plazo, ¿no? Como decimos, hay que asegurar la existencia futura, pero también es desde dónde lo estás haciendo, ujú, ¿no? Em, en Alma lleva una trayectoria de más de 30 años y obviamente venimos del origen y continuamos siendo una empresa familiar que ha nacido desde unos valores, desde una visión, ¿no? Desde una visión ampliada, desde un crecimiento, ¿no? Y de sostener, como te decía, todas esas decisiones para ese propósito. Y como decíamos, uno de nuestros stakeholders principales son las personas. De hecho, nosotros en Alma trabajamos desde un concepto que a mí me enamoró antes de poder participar de este bonito proyecto, que era la quíntuple cuenta de resultados, ¿no? Todos ujú, conocemos la triple cuenta de resultados, pero nosotros le sumamos dos dimensiones más, que es la personas y gobierno ético, ujú. para buscar como un poco todo ese equilibrio. Desde ahí, obviamente, si las personas están en nuestro reporte, en nuestro quíntuple cuenta de resultados, ¿cómo hacemos para conectar todo esto que tú me estás diciendo? Es cómo conectamos a las personas, no solo tener unos mensajes bonitos, no solamente tener un modelo de gestión inspirador, sino que eso se refleje en el día a día, ¿no? Y que Ujú. cada persona que formamos parte del equipo seamos capaces de visualizarlo. Eso es un retazo. Eso es un reto porque además habla mucho de coherencia, ¿no? Y habla mucho de ser capaz de no solo tener una buena idea, sino hacerla realidad.
desde ahí, y te introduzco un poco en el concepto que hemos trabajado para hacer eso, trabajamos mucho desde la parte personal, ¿no? Esto ya también es un poco de efecto de fábrica. Sí. Pedro, que es nuestro CEO, él de formación, lo cuenta muchas veces, es psicólogo, con lo cual piensa que para un director de personas que tu CEO sea psicólogo te facilita muchísimo la vida. Sí. Eso también, hablamos mucho el mismo idioma, ¿no? Entonces eso es muy bueno para nosotros y para esta organización. ¿Cómo conectamos eso? Pues lo que decimos primero desde la persona, decimos que trabajamos mucho en el yo cuidado, luego trabajaremos, me imagino, un poco esto de yo del cuidado, pero desde el cuidado, desde el autoliderazgo, ¿no? Si yo estoy en equilibrio, si a la persona le ofrecemos unas visiones amplias, bueno, pues nos va a ayudar mucho. Entonces siempre el primero a la persona, ¿no? Desde cuidarnos todos y cada uno, luego desde ahí trabajar el equipo, ¿no? Yo con el equipo, el yo de cada uno en individuo con el equipo y trabajar el concepto de equipo, y luego desde ahí pues trabajar el concepto de alma. Entonces decimos que declinamos un poquito la parte de gestión de personas en las 3 Cs, que para nosotros es cuidado, competencia y compromiso. Y desde esas 3 líneas maestras de trabajo es un poco cómo vamos aterrizando toda esta parte. El objetivo final, que las personas estén bien y cada vez sean mejores. Si están con nosotros y trabajan con nosotros muchos años, maravilloso. Y si no, también habremos hecho algo bueno por estas personas en el mundo. Seguro. ¿No? Y irán a otros contextos en los que podrán seguir creciendo, aprender, contaminarán positivamente a sus familias, a sus amigos. Entonces, bueno, pues trabajamos, yo creo que es un poco desde ahí. Sería para nosotros... Hombre, Sergio, has comentado un par de cosas que a mí me parece que son fundamentales. Un poco es primero liderazgo, ¿no? Y que ese liderazgo lleva fundamentalmente pues a eliminar incertidumbres al grupo, a las personas, pero también un poco la parte un poco de delegación, ¿no? Que tú comentabas ahora. Hay que delegar no tareas, sino hay que delegar retos, hay que delegar incluso parte del liderazgo, ¿no? O que el liderazgo es un liderazgo compartido, ¿no? Y esto que me consta que lo estáis moviendo mucho, estáis centrando mucho todo lo que tiene que ver con la cultura del cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema, la evolución del trabajo en general lleva muchos años cambiando un poco porque las propias generaciones vienen cambiando, ¿no? Entonces tenemos un poco que adaptarnos, ¿no? Es más fácil adaptar la organización a lo que viene que no adaptar lo que viene a la organización, que casi es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que creo que en esa política de cuidado me gustaría que nos introdujeras un poquitín en lo que consiste, en cómo lo estáis llevando a cabo. Pues lo que hemos trabajado en este último periodo y que te decía de alguna manera es lo que entendemos como alma, ¿no? Es cómo declinamos lo que es alma en la gestión de personas. Hablamos eso de la cultura del cuidado, de la competencia y del compromiso, ¿no? En este primer parámetro, ¿no? que es la cultura del cuidado, fíjate que lo hemos debatido mucho, porque resulta que muchas veces el cuidado no tiene una buena afección social, ¿no? Hay veces que cuentas con el cuidado, con el... que no pase nada, que todo esté bien, los entre algodones, que no, madre mía, y es como, no. Y fíjate que nosotros, desde la observación, tú te vas dando cuenta cuando estás en alma durante un tiempo, ¿no? Que al final era intrínseco a nuestro ADN. O sea, nosotros trabajamos la cultura del cuidado porque cuidamos todo lo que hacemos, ¿no? Se cuida desde la viña, la biodiversidad, todo el proceso de elaboración, ¿no? Lo que estamos diciendo, o sea, nada es casual aquí, ¿eh? Cuidamos los pueblos donde estamos, cuidamos el entorno, cuidamos a los proveedores, ¿no? Pues claro que también cuidamos a las personas. Pero el concepto de cuidado en el que trabajamos aquí es un cuidado como de nido, que decimos, ¿no? Al final, el nido es aquel espacio que puede parecer donde está el pollito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que es el entorno donde tú ya vas a salir a volar. Este cuidado tiene que ver mucho con esa parte de inspiración y de impulso. No es un cuidado paternalista tal, sino viene por ese lado. ¿Y cómo cuidamos a las personas? Pues de diferentes partes, ¿no? Una parte tiene mucho que ver pues, con la parte física, obviamente, con la parte de cuidado en el contexto en el que estamos, ¿vale?
También desde hace muchos años estamos certificados como empresa familiarmente responsable, ¿no? Que entendíamos que era un sistema, ¿no? Que nos daba para que las personas se sintieran cuidadas, nos ayudaran a articular diferentes iniciativas, y luego desde ahí seguimos cuidando porque cuidamos ese crecimiento personal y profesional, ¿no? Primero la persona y luego el profesional. Como dice Pedro, hay que cuidar de la persona para luego cuidar del profesional, ¿no? O dicho de otra manera, que también ahí hilamos, yo creo que hemos acuñado un poco también un término dentro, es como que primero el crecimiento personal y después el profesional. O vas a ser tan buen profesional como todo lo bueno que personalmente puedas llegar a ser. No, has hablado antes un poco también de compromiso. Yo creo que es un factor como muy crítico, ¿no? Es decir, al final el compromiso yo creo que tiene dos parámetros fundamentales. Uno es alcanzar cierto nivel de compromiso y luego mantenerlo, ¿no? Y cuidarlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto que a mí me parece que es crítico para cualquier organización que quiere crecer, es decir, que yo utilizo siempre la reflexión de todo lo que no mejora empeora, entonces dices, hay que intentar siempre mejorar, ¿no? Entonces, si quieres mejorar, necesitas que haya un compromiso por parte de la gente y luego, una vez que lo consigues, cómo mantenerlo, ¿no? Y es un reto posiblemente más complicado que el conseguirlo. ¿Y eso cómo lo estáis llevando a cabo? ¿Cómo lo estáis trabajando? Mira, pues entendemos el compromiso nosotros como la perspectiva que al final no es el objetivo, como tú dices, tiene que ser la consecuencia de que muchas cosas estén ordenadas, ¿no? O ordenadas, por decirlo de alguna manera, o que estén en el sitio en el que tienen que estar, ¿no? Y al final entendemos el compromiso como esa identificación de la persona con él mismo, por eso esa parte de cuidado previa, ¿no? De, oye, yo ahora ya sé que es más o mejor un poco más quién soy, para qué estoy en esta vida, ¿no? Luego, cuál es mi propósito personal, ¿no? Y luego ya teniendo un poco más o menos, ¿y dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué tipo de trabajo quiero hacer? Y luego dentro de todo esto identificarme con el mejor proyecto, ¿no? Entonces al final el compromiso, que puede quedar así como muy tal, pero no tiene nada que más sencillo, como que la persona esté donde tiene que estar, esté identificado con la empresa y con el equipo en el que está haciendo, y que cada día lo que está haciendo tenga un valor para él, más allá de cambiar horas por euros, ¿no? Es un poco ese concepto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues una cosa muy bonita y muy innovadora para mí, que es como recoger muchos insights de las personas, ¿vale? Hay una plataforma que nos ayuda para esto, colaboramos con Datum, que es una startup española que tiene un algoritmo que ayuda a medir el compromiso, y desde esos insights que recogemos desde ahí, que parece que su proceso es, para nosotros sobre todo, es muy objetivo, ayuda mucho, pues ser capaces de generar con toda esa información más todo lo que tenemos nosotros, esos contextos adecuados para que las personas desplieguen su mayor valor, ¿no? y que pasen esa identificación. Y si llega un momento que eso ya no sucede, o sea, porque sabemos que la vida, ¿no? nada es permanente, claro, y esto es tal, pues que la persona pueda seguir su círculo, ¿no? Y que nosotros pues también estemos preparados, ¿no? para trabajar desde ahí. Es un poco la idea. Con lo cual, al final, una línea de identificar un poco el progreso de la propia organización es cómo se sigue avanzando, ¿no? En esa perspectiva de humanización, ¿no? de la organización y un poco en toda esa deriva. Oye, ¿y tú crees que todo este esfuerzo que hacéis vosotros y que otros más pequeños intentamos un poco ir implementando, a mí hay dos cosas importantes, hay dos cosas que me preocupan, ¿no? Uno es, no, me preocupa, me gustaría que nos dieras opinión de, primero, ¿esto ayuda a mejorar el entorno a nivel social, a nivel territorial, a nivel económico, a todos los niveles? Y dos, ¿es aplicable a la pequeña empresa, a la muy pequeña empresa? Al final, la muy pequeña empresa pues tiene los recursos que tiene y tiene el tiempo que tiene, ¿no? Entonces, por un lado, lo vemos como una perspectiva de futuro que puede influir en el crecimiento general de la sociedad, y por otro lado, ¿se puede aplicar en pequeñas organizaciones? Totalmente. Y además soy una convencida de esto. De hecho,
por eso, conectando un poco con lo principio que decías, por eso estoy aquí. Por eso yo ahora mismo estoy en Alma, porque fíjate donde yo trabajaba antes teníamos pues, un contexto totalmente diferente. No tenía nada que ver. Y realmente nos estábamos todo el día pegando porque era como que era primero el huevo o la gallina. No, cuando tengamos los recursos entonces haremos las cosas. No, si tenemos las cosas, como hombre, si el planteamiento es esa visión global, esa visión holística y que todos entendemos que tiene una consecuencia unas cosas con otras, derivado y traído esto al mundo rural, por ejemplo, que es en el que nosotros ahora mismo nos encontramos, si tenemos un plan, si hay una manera de hacer las cosas, ¿cómo no se va a poder aplicar esto si todas las empresas están formadas por personas? Ni que sea una familia, ni que sean 3, ni que haya 8 personas. Al final todos nos manejamos en esos mismos drivers y esos mismos códigos. Entonces, ¿cuál sería la receta para mí o mi visión hasta ahora, ¿no? Que esto, como hemos dicho, todo va cambiando y todo vamos evolucionando? Es que al final seamos conscientes que las personas entran dentro, es una variable como muy importante dentro de la producción, dentro del negocio, del servicio que tengas, y simplemente igual que estás dedicando tiempo por obligación a la contabilidad, estás dedicando tiempo al tema legal, tienes que dedicar tiempo a esta materia, tienes que dedicar tiempo, quien sean pequeños responsables, hay cosas muy fáciles que son pequeños trucos o recetas, llevado a la máxima, en el que podemos utilizar para implementar nuestras habilidades, nuestra forma de hacer y poder liderar mejor, delegar mejor y ayudar a las personas a que también hagan su camino de desarrollo. Entonces, definitivamente, Pedro, sí, creo que hoy por hoy, conforme está configurado el mundo, país, en el entorno en el que nosotros estamos, las empresas tienen una responsabilidad y una impronta muy importante con el medio en el que están. Entonces, ¿por qué no, si vemos esto desde una fórmula más, una forma más dentro de la cadena de valor, dedicar un poquito de tiempo, de recursos a poder gestionar de una manera más completa, más humana y con más impacto? Sonsoles, muchas gracias por Gracias a ti. todas tus aportaciones, Un por abrir placer. Alma a nosotros, a Innova, y nada, seguro que tendremos otra oportunidad de hablar, Qué volver bien. a hablar, Un placer. ¿vale? Muchísimas gracias.